Buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer tenerles en el Congreso de Matemática Educativa en su versión número 9. El Congreso de Matemática Educativa viene desarrollándose de manera continua desde el año 2012. En esta oportunidad, el desarrollo está en formato virtual con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso cumpla con sus expectativas y que sea todo un gusto haber aprovechado todas las actividades que en este Congreso se están desarrollando. Hay ciertas normas que cumplir y para eso el compañero Carlos tiene una información importante previo a iniciar esta conferencia. Con el ánimo de garantizar la comunicación durante la conferencia, le debemos atender las siguientes indicaciones. Por favor, silencie su micrófono, ya que es un dispositivo sensible. Durante la conferencia se pueden desactivar el video para mejorar la transmisión. Pueden usar el chat para realizar preguntas o comentarios a los conferencistas. Nosotros les estaremos haciendo llegar. Y la sesión está siendo grabada. Les recordamos ya el cuestionario para registrar satisfacción al final de la conferencia. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Luis Ramos. Bien, la conferencia de esta mañana está titulada Evaluación automática con feedback en matemáticas en tiempos de virtualidad, aspectos prácticos y teóricos. Tengo el honor de presentarles a nuestros conferencistas. Ellos son el doctor Jorge Gaona, de nacionalidad chilena. Él es doctor y magíster en didáctica de las matemáticas de la Universidad de París, Francia. Es licenciado en matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Actualmente trabaja como profesor e investigador en la Escuela de Pedagogía en Matemáticas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago y profesor del Máster en Didáctica de las Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de interés son tecnología y espacio de trabajo matemático. De igual manera, le doy la bienvenida al doctor Leonard Sánchez, venezolano, magíster en didáctica de las matemáticas de la Universidad de París, Francia. Es cursante del último año de doctorado en didáctica de las matemáticas en la misma universidad. Actualmente ejerce como profesor de matemáticas en secundaria, adscrito a la Academia de Versalles en Francia. Él tiene una amplia experiencia en la formación de profesores de matemáticas e ingenieros en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en Venezuela. Su línea de investigación de interés es la formación de profesores de matemáticas y análisis de prácticas e integración de tecnologías digitales en el aula para la enseñanza de las matemáticas. Génesis de uso de tecnologías digitales en la enseñanza. Así es que es un gusto y es un honor dejarles con los compañeros profesores de matemáticas, Leonard y Jorge. Leonard, no sé si comienzas tú o comienzo yo. ¿Puedes comenzar tú? Bueno, muy buenos días. Bueno, acá en Chile ya son es la 1 de la tarde y muchas gracias por la invitación. Bueno, a Luis y a todo el equipo que está organizando este congreso. Me llama mucho la atención, la verdad, la cantidad de participantes. No sé si esto también funcionaba así en tiempos de presencialidad, pero es bastante motivante e intimidante a la vez tener tal cantidad de participantes y esperamos que esto de alguna manera cumpla las expectativas de quienes están participando en este momento. Así que vamos a partir con bastantes nervios y la charla se titula Evaluación automática con feedback en matemática en tiempo de virtualidad. Bueno, ya nos presentaron a Leonard y a mí y este es el plan de la presentación. Primero vamos a dar algunas definiciones básicas para que sepan a qué nos referimos cuando hablamos de ciertos elementos. Y
También primero vamos a partir con un ejemplo de CESAMAT, que es el sistema de evaluación en línea que utiliza Leonard en sus clases en Francia, y después vamos a tomar eso desde algunos elementos teóricos. Luego vamos a dar otros ejemplos de otros sistemas para que se vean las diferencias, los elementos comunes y las potencialidades y limitaciones que tienen estos sistemas. Con varios ejemplos, entonces desde esa perspectiva va a ser bastante práctico, y luego va a haber una parte teórica sobre el feedback para dar una pequeña conclusión, y si es que alcanzamos, dar incluso el espacio para aquellos que se inscribieron hasta antes del domingo para experimentar un poco en una plataforma en línea, ¿ya? Así que lo primero es dar algunas definiciones. Esto, a ver, un segundo. Visualización. Ya, bueno, la idea de evaluación, todos la conocemos de alguna manera porque todos somos profesores y hemos estado en este proceso, pero desde hace algunos años ya la idea de evaluación no se ciñe solamente a la idea de tomar una calificación, sino que es un proceso mucho más complejo, donde la idea es tomar información de parte del trabajo del estudiante y a su vez retroalimentar al estudiante sobre ese trabajo que él ha realizado. En matemáticas específicamente, en el 2013 hay un capítulo que trata sobre el tema de los sistemas de evaluación en línea en matemáticas, y uno de los elementos interesantes que proponen en este artículo es los principios básicos que deberían regir al desarrollo de un sistema de evaluación en línea. Primero, debería haber un principio de la matemática, guiarse por las matemáticas que son importantes que los estudiantes aprendan. Y obviamente, en ese primer principio pueden haber varias propuestas distintas. Hay algunos que, no sé, por ejemplo, podrían pensar en una matemática más realista, otra en una matemática más sociocultural, pero finalmente hay que definir cuáles son las matemáticas importantes, y a partir de ellas, la evaluación que uno diseñe debería regirse por ese principio. Otro podría tener una idea más de una matemática más academicista, por ejemplo. También hay un principio del aprendizaje. La evaluación debe tener por objetivo mejorar el aprendizaje de la matemática, más allá de solo clasificar. Y debería haber un principio de equidad, apoyar a cada estudiante a aprender matemática y que los estudiantes demuestren este aprendizaje. Y tomé este pequeño meme que anda circulando en Facebook, al menos ahí yo lo vi, donde es un chat de WhatsApp donde alguien le pregunta a otra persona que cómo resolver las ecuaciones de segundo grado, factorizando con la fórmula general. Y la persona le responde que es con Photomat. Photomat es un software que ustedes pueden instalar en sus celulares, que ustedes le sacan la foto del problema y les da la solución y les da el paso a paso. Entonces, ¿por qué puse eso? Por eso que subrayé, que es de demostrar ese aprendizaje. Por ejemplo, precisamente cuando trabajamos con sistemas de evaluación en línea, está la tarea propuesta y está la actividad del estudiante que realiza frente a esa propuesta. Entonces, en tiempos de virtualidad, no sé si a ustedes les ha pasado, como profesores, que ustedes envían algo, ya sea de manera calificativa o formativa, y no saben si lo que ustedes propusieron es realmente lo que están haciendo los estudiantes. Entonces, hay una cuestión del contexto en el que nos encontramos de virtualidad, pero también hay un tema del diseño de esa tarea en esa evaluación. Entonces, la evaluación lo vamos a definir como un proceso de recogida de información y retroalimentación al evaluado. Y la evaluación en línea en particular, ¿cómo vamos a entender un sistema de evaluación en línea? Debe cumplir al menos dos condiciones. El sistema debe corregir automáticamente, y el sistema debe guardar información sobre el trabajo del estudiante. Por ejemplo, ¿qué cosa no sería un sistema de evaluación en línea? Una página donde corrija automáticamente, pero el profesor o la profesora no tenga acceso a esa información. Eso no sería un sistema de evaluación en línea bajo esta definición y bajo lo que la literatura actual entiende por sistemas de evaluación en línea. O algo que me guarde información del estudiante, pero que no lo corrija automáticamente. Eso tampoco sería un sistema de evaluación en línea.
¿ya? Y en esta charla no hablaremos de la función de la evaluación, y la extensión, y los agentes evaluadores, o el momento de la evaluación, sino que de alguna manera del artefacto evaluación en línea. En la definición anterior, voy a retroceder, que es que corrige automáticamente y que guarda información del trabajo del estudiante, alude al valor pragmático, es decir, de alguna manera propiedades o algo por lo cual podríamos valorar el sistema de evaluación en línea, pero no dice nada de su valor epistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nosotros podríamos tener un conjunto de preguntas que se corrijan automáticamente y que guarde el trabajo del estudiante, pero nada dice sobre la calidad de las preguntas, lo que entendamos por calidad. Entonces, esta definición alude a características técnicas pragmáticas más que a características epistémicas. Yo podría tener un banco de preguntas muy bueno, muy malo, y la definición no guarda relación con eso. Y obviamente a nosotros como didactas de la matemática o educadores matemáticos nos interesa precisamente ese punto. ¿Cuál es la calidad en términos de cuál es el trabajo matemático que le estoy proponiendo al estudiante? Entonces, dejo la palabra a Leonard para que presente un primer ejemplo, porque lo primero eran algunas definiciones básicas, un primer ejemplo de SAMAT, que es el sistema que él utiliza como profesor en Francia. Ok, muy buenos días a todos. Efectivamente, para ejemplificar lo que Jorge les acaba de comentar, yo voy a presentar una base de ejercicios en línea que ha sido creada aquí en Francia por un grupo de profesores en Francia, y que esta base de ejercicios en línea fue creada por una asociación llamada CESAMAT, pero que en realidad se llama LABOMEP. Es un laboratorio de matemática, obviamente. Esta base de ejercicios en línea obviamente se ajusta a los dos parámetros que Jorge viene de especificar, que es que para que sea una base de ejercicios en línea tiene que corregir automáticamente el trabajo del alumno, por una parte, y por otra parte, el mismo sistema o la misma base de ejercicios en línea genera y guarda toda la información sobre el trabajo que el alumno hace, de tal manera de que el profesor pueda acceder a ella y pueda, digamos, obviamente, asignar una nota digamos, o establecer el rendimiento del alumno en función de los ejercicios que están que están planteados allí. De tal manera que los dos criterios se cumplen, por lo tanto, esta base de ejercicios en línea es considerada un sistema de evaluación en línea. Ahora, no sé si, ok. La asociación CESAMAT es una asociación que nos llama particularmente la atención, inclusive en investigación, porque es una asociación que fue creada desde el año 2001 y está formada únicamente por profesores de matemática en servicio acá en Francia. Es una asociación que tiene por objetivo principal promover las matemáticas para todos, gracias a un proceso colaborativo de concepción de recursos pedagógicos. Es decir, un grupo de profesores de matemáticas se pone de acuerdo y ubicados, obviamente, y gracias a la tecnología, todos estos profesores conceptores y diseñadores de esta base de ejercicios en línea se encuentran ubicados en regiones distintas de Francia y que se ponen de acuerdo para concebir manuales, concebir ejercicios, bases de ejercicios en línea que digamos que son los profesores que le dan vida a la asociación. CESAMAT ha comenzado por un grupo de profesores que nosotros llamamos militantes por las tecnologías. Son profesores de matemáticas que creen realmente en que la tecnología puede aportar un valor epistémico, como lo acaba de comentar Jorge, y un valor pragmático digamos, a la enseñanza de las matemáticas. Estos profesores comenzaron creando la base de ejercicios en línea interactiva llamada Matemposh, que era una base de ejercicios en línea, que es una base de ejercicios en línea que se utiliza ahora a nivel de colegio. Pero después se fueron agregando un grupo de profesores para la concepción y diseño de otros recursos, como por ejemplo la concepción de manuales para la educación primaria y la educación secundaria. Obviamente el hecho de que sea una base de ejercicios en línea o que diseña recursos pedagógicos y que sea concebida por profesores en servicio, esto le da un carácter, digamos, le da un carácter desde el punto de vista pragmático porque está destinada a las necesidades reales de los docentes en servicio. Por otra parte, voy a avanzar acá,
Los recursos a los cuales nosotros tenemos acceso en CESAMAT, por ejemplo, podemos tener los libros de textos escolares en el ciclo, destinados al ciclo 4 de la educación secundaria en Francia, es decir, de educación de los alumnos que van de 11 a 14 años, es lo que conocemos como el colegio en Francia acá, más las clases de segunda, la clase que ya sería el liceo, que es una clase de transición, y el ciclo terminal, que es la clase de primero y terminal, primero y terminal. En Francia el sistema educativo va desde los 11, el sistema educativo secundario, va desde los 11 años hasta los 17 años. Son 4 años de colegio, que es lo que el equivalente en España lo llaman la ESO, la educación secundaria obligatoria, y 3 años de instituto, que en español le llaman instituto, que aquí lo llamamos liceo, que está conformado por segundo y terminal. Esta base de ejercicios de línea pues atiende a todos estos niveles educativos. La base de ejercicios de línea, la BOMEP, tiene la ventaja de que permite personalizar las clases a nivel de los liceos y colegios. Es decir, el profesor puede crear su lista de alumnos, crear unas redes de docentes entre el mismo establecimiento, crear su propia secuencia de ejercicios según las temáticas y según su progresión de cada uno de los grupos y según los niveles de dificultad que él considere de su alumno. Es decir, que el profesor tiene un margen de maniobra bastante libre dentro de esta base de ejercicios en línea. El profesor usuario, obviamente, que aunque no sea conceptor, el profesor usuario puede, digamos, ajustar estos elementos a su práctica. La asociación ha sido objeto de estudios en muchas tesis doctorales en Francia, por ejemplo, la tesis de Hussein Sabra, quien estudió la comunidad CESAMAT como una comunidad de práctica, y la tesis de Katiana Moraes Rocha, que también estudió la forma como los profesores de secundaria en Francia, en la confección de manuales para CESAMAT, generan lo que llamamos una génesis documental, que son marcos teóricos propios para el análisis de prácticas de profesores acá, integrando tecnologías. Ahora, bueno, para acá, el sitio web de CESAMAT, ya voy a dirigirlos hacia allá, está conformado, voy a meterme en el sitio web, ¿verdad? Yo creo que pueden verla acá. No sé si... ¿verdad? Ok, este sitio web es una asociación, es cesamat.net. Nosotros aquí tenemos disponible recursos para utilizarlos directamente en la clase, recursos para que los alumnos los utilicen solos en sus casas y recursos para los profesores. También hay recursos que tienen que ver con herramientas y software específicos creados también por profesores y diseñadores. Por ejemplo, Matengraph o Sacoche, Instrument Push, son de sistemas de cálculo algebraic system, de sistemas de cálculo simbólico. Pero básicamente el recurso que quiero presentar aquí por este momento es esta base de datos, esta base de ejercicios en línea, llamada la BOMEP versión 2. Es una base de ejercicios en línea que la podemos utilizar directamente en la clase, como también los manuales que también fueron construidos por profesores, también los podemos proyectar directamente en clases. Esta base de ejercicios en línea, la BOMEP, obviamente el profesor, cuando es reconocido como profesor de educación secundaria aquí en Francia, que es mi caso en este caso, me registro en esta base de ejercicios en línea y con una clave y con un usuario, y puedo acceder a los diferentes ejercicios en línea que están organizados en este menú izquierdo del menú, digamos, de esta base de ejercicios en línea. El profesor puede crear su secuencia acá, puede también crear sus propios grupos. En este momento los grupos están vacíos porque el año escolar en Francia lo comenzamos la próxima semana, justamente, y ya sería la ocasión de que yo acá, con este acceso que tengo, inscribo a mis alumnos, inscribo a mis estudiantes de mis clases, de mis grupos, los inscribo acá, les genero una clave y un usuario que obviamente yo se los hago llegar para que ellos, desde sus casas, puedan ir practicando. Bueno, dicho sea de paso que durante el periodo del confinamiento, paréntesis acá, esta base de ejercicios en línea me salvó la vida en una parte porque me permitía poner a los muchachos a trabajar continuamente desde sus casas, sobre todo aquellos que obviamente tenían el computador disponible. Justamente eso favoreció, digamos, la progresión
poder cumplir con la progresión anual durante el año escolar, durante los prácticamente 3 meses que tuvimos, el trimestre que tuvimos en el periodo de confinamiento. Esta base de ejercicio de línea CESAMAT, aquí en el menú izquierdo, nosotros podemos tener acceso, por ejemplo, a ejercicios para el colegio. Para el colegio, como yo les decía, son cuatro niveles: CCM, 5e, 4e, 3e, sexto, quinto, cuarto y tercero. Son 4, lo que llaman el equivalente a la clase de, digamos, a la ESO en España, pero también puedo tener acceso a los ejercicios para el liceo, para la clase de segunda, la clase de premier y la clase de terminal. También puedo tener acceso a los manuales elaborados por los mismos profesores, a los libros de texto por cada rúbrica. Acá les voy a mostrar cómo funciona para la clase de segunda. Por ejemplo, para el tema de la noción de función, lo tenemos organizado por carpetas, ¿ok? En carpetas por cada uno de los, por cada rúbrica. En el tema de funciones, por ejemplo, podemos entrar acá a la rúbrica que tiene que ver con, si yo continúo acá, generalidad sobre las funciones o variación sobre funciones. Por ejemplo, voy a utilizar para ejemplificar función, variación de función, construir una tabla de variación de funciones. En esta base de ejercicio de línea, cuando clico acá, los alumnos van a tener acceso, obviamente, ellos tienen acceso a este tipo. Bueno, vamos a ver qué dice. Da un error. Okay. A ver. Compresión a la de un tablero. O lectura de un tablero, un extremo de variación. No sé por qué da un error en este momento, pero... Típico de la tecnología. Típico de la tecnología, sí. Generalmente lo habíamos probado hace rato. Tablero de variación. Voy a intentar salir y vuelvo a entrar. Desconexión. Okay. Retorné. Okay. Esta base de ejercicios en línea generalmente, claro, colapsa un poco cuando hay muchos alumnos que la están utilizando al mismo tiempo, pero no es el caso en este momento. Disculpa, Leonardo, mientras tú te metes, quería comentar una pregunta que vi en el chat, que preguntaban si esto estaba en español. Sí, hay ejercicios en español. Hay ejercicio en español y eventualmente yo entiendo que se podrían comunicar con la asociación CESAMAT, pero nosotros igual vamos a mostrar algunos sistemas de evaluación en línea que hay en español. Claro. La idea es como dar un barrido amplio de las posibilidades que existen. Ok. Ok. No me muestra el ejercicio. No, ¿por qué? Dice que falla, no sé qué pasa. No sé si es por la conexión en Zoom que hay en este momento, mira, no lo sé. Pero bueno, la idea de mostrar acá, menos mal que habíamos tomado unos capturas de pantalla, pero esta base de ejercicio de línea, por ejemplo, este es algorítmico en funciones. Por ejemplo, estábamos en variación y extremo, construir un tablo de valor, un tablo de variación. Sí, no sé qué pasa, pero no, puede ser porque sea por la conexión en Zoom que no me permite mostrarlo. Porque, ok, por ejemplo, acá tenemos un tablo de variación de la función. Un tablo de variación de la función, por ejemplo, se da aquí abajo la tabla de variación de una función g definida sobre el intervalo menos 18, 7. Es una función continua durante este intervalo. Obviamente esta función tiene un máximo en menos 7 que vale 2. La imagen para menos 18 es menos 7. La imagen para 7 es menos 7. Y es una característica que vamos a poner dentro de un rato sobre los elementos que configuran una base de ejercicios en línea. Aquí le piden al estudiante que escoja la buena proposición. Es decir, es que la imagen de la función en menos 3 es menor a la función evaluada en 4. Entonces, aquí el estudiante tiene que verificar, la función evaluada en menos 3 está aproximadamente por acá. La función evaluada en menos 4 está por acá, cae mucho más abajo.
Por lo tanto, no es la buena proposición esta. Es que la imagen en -3 es superior a la de -4. ¿Ok? Uno no puede comparar la imagen de -3 a -4. Vamos a escoger deliberadamente, por ejemplo, la primera opción que es falsa. Y le damos OK, a ver qué va a decir el sistema. OK, acá. Bueno, él dice, es falso, mira la corrección. Entonces, el sistema, digamos, de la base de ejercicios de línea, le retroalimenta al alumno en este caso y le presenta aquí la verdadera, digamos, la resolución correcta de la proposición. Por lo tanto, le dice, mira, como G es estrictamente decreciente, la función es estrictamente decreciente sobre el intervalo -3, 4, se concluye que la imagen de -3 es superior a la imagen de 4. Entonces, y presenta otros ejemplos sí, parecidos, ¿ok? Voy a decir, voy a cerrar el tablero de variación que teníamos previsto inicialmente. ¿Okay? No deja entrar el tablero de variación. Bueno, vamos a ver lectura de extremo de un valor. Vamos a ver la lectura. Tampoco. Bueno, resulta que la ventaja, digamos, de utilizar este sistema de base de ejercicios en línea o esta base de ejercicios en línea es que el profesor, una vez que inscribe a sus alumnos, que tenga sus listas de los alumnos, él puede acceder a distancia a lo que los alumnos han hecho. Representa, digamos, le da como un score a cada, una performance, un score de cada alumno por cada rúbrica que el profesor asignó y el profesor puede eventualmente asignar una nota. Por ejemplo, si tenemos, esta es la base de ejercicios en línea. Igual como les planteaba hace un momento, también pudiéramos tener acceso a los libros, a los manuales de texto, que también son recursos de los cuales los profesores se apropian para proyectarlos y utilizarlos indirectamente en clases. Por ejemplo, digamos en el tema de funciones para la clase de segundo en el liceo, esta base de ejercicios en línea contempla, por ejemplo, este tipo de ejercicios que implica el estudio de la noción de función en un contexto geométrico. Por ejemplo, en este ejercicio, en este ejercicio que está acá, si consideramos la figura que está aquí al lado, el lado HB mide 17, el lado DH mide 7, el punto C es un punto C es un punto que varía sobre el segmento HB. Incluso si aquí no vemos el dinamismo de la figura, el estudiante puede imaginarse pues, que es una figura dinámica. En este caso tenemos una figura estática. Y el lado CB lo llamamos X. La función f de x es la función que representa el perímetro en centímetros del polígono de ACH. Expresar la función f de x en función de x. El estudiante tiene que ingresar acá la respuesta. En función de x, tiene aquí la ayuda de los elementos de algunos caracteres especiales, x al cuadrado, para facilitar el ingreso a la respuesta. Si ustedes quieren, yo les pido a ustedes que resolvamos rápidamente, expresemos el perímetro, atención, de este cuadrilátero. Si ustedes lo pueden hacer rápidamente y me lo pueden hacer llegar por el chat, el perímetro de este cuadrilátero de ACH, ¿ok? En función de X, como lo haría un estudiante, si pueden ingresar rápidamente la respuesta para que la compartamos aquí, se los dejo a ustedes abiertos. ¿Sí? Les recuerdo que el lado CB vale X y el lado HB vale 17. Por lo tanto, HC mide ¿cuánto? Verifiquen por favor si tenemos respuestas en el chat de alguno de los participantes. Yo tengo acceso al chat aquí, no tengo acceso al chat. Mira, ahí están apareciendo algunas respuestas. Ajá, por ejemplo. 17 menos X, otro Perfecto. dice 34, otro dice 7 factor de 17 menos X. Aparecen varias respuestas distintas. Sí, puede ser que haya una confusión entre área y perímetro y eso es una de las, digamos, de las cosas muy comunes que pasan con los mismos alumnos y los profesores en formación también.
En este caso, la función f de x representa el perímetro de este cuadrilátero. Entonces, el lado HC sería 17 menos x. Luego, el lado de A es el mismo, sería 2 veces 17 menos x, más 2 veces 7, que es el lado de A de H, igual al lado AC. Es decir, el perímetro, digamos, de la función, el perímetro en función de x sería 2 veces 7, que es 14, más 2 factor de 17 menos x. Sería en este caso una función afín que representa digamos, el perímetro en función de x de este cuadrilátero de ACH. El sistema, la base de ejercicios en línea, como es una base de ejercicios aleatoria, es una característica de esta base, él va a cambiar este ejercicio para los diferentes alumnos. A algunos les va a pedir el perímetro, a otros les va a pedir el área, expresar f de x como el área, a otros les va a dar la distancia HB, varía, puede ser 17, puede ser 20, puede ser 50, de tal manera que cada estudiante tenga un valor diferente en su respuesta. Es una de las características, digamos, de este sistema sistema de ejercicios en línea. Ahora, de esta base de ejercicios en línea. Tenemos aquí otro ejemplo también, sobre el mismo ejemplo de la generación de función. En este caso, es la expresión del volumen de esta pirámide. Sería el área de la base en función de x. Es una pirámide de altura 9, del lado de base cuadrada x. ¿Okay? Expresar el volumen de la pirámide. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo también de esta figura geométrica, también en la cual dice AFHK es un cuadrado de lado 9. Al interior de los cuadrados se construyen dos otros pequeños cuadrados, como le indica la figura. El lado AC vale 7, el lado CL lo llamamos X, y aquí lo señala. Determina el área de la parte coloreada, es decir, el área de todo el cuadrado menos el área de este mediano menos el área de este pequeño. Entonces, el alumno aquí, en este sistema de base de ejercicios en línea, él está obligado a pasar, y es lo que estamos, ay, perdón, okay, está obligado a digamos, a movilizar ciertos conocimientos, porque son tareas que no son ni simples ni aisladas. Es decir, el alumno necesita hacer, en términos de análisis de tareas, en términos de investigación, cuando nosotros hacemos un análisis en función de los conocimientos que el alumno tiene que aplicar para resolver estas tareas, él debe movilizar conocimientos que combinan un contexto de covariación entre magnitudes geométricas y un contexto funcional, y pasando por un contexto algebraico. Son tareas que no son simples en el sentido de que no son directas, no son inmediatas. El alumno tiene que primero pasar por la noción de área o la noción de volumen, ¿okay? Luego vincularlo algebraicamente con la variable x. No es aislada tampoco porque estamos presentando una tarea que en un contexto geométrico, pero que al final tiene que caer en una tarea, un marco geométrico, que al final tiene que caer en un marco funcional, pasando por un marco algebraico. Entonces, para nosotros los profesores de matemáticas, sí, son tareas, pueden ser que sean simples, inclusive podemos verla como transparente, son tareas, pero para el alumno, el alumno tiene que, digamos, hacer ciertas adaptaciones, no son tareas inmediatas. La tarea está propuesta en un contexto de covariación entre magnitudes geométricas porque el área del cuadrilátero, por ejemplo, varía en función de x. El área de la pirámide también varía en función de x, que es uno de los lados de la base de la pirámide. El área del área sombreada, que es el tercer ejemplo que ponemos, va también en función de x, que es uno de los lados del pequeño cuadrado. Esto implica también un cambio de marco, porque el problema es, como se los dije, está planteado en un contexto geométrico, pero tiene que pasar el alumno tiene que pasar luego a un marco algebraico y luego terminar en un marco funcional. En un marco geométrico, ¿por qué? Porque él tiene que movilizar la noción, digamos, la noción de perímetro. En este caso, si resolvemos el problema en un marco geométrico, simplemente el perímetro es igual en el caso del primer ejemplo, a 2 veces el lado HC más 2 veces el lado CH. Esto en el marco, ese sería en el marco geométrico.
Pero en el marco algebraico ya el lado HC depende de X, entonces el lado HC sería igual a 17 menos X. El lado de H igual a 7 y el perímetro entonces sería igual a 14 más 2 veces 14 menos 7. Sería el perímetro en función de la variable X, sin, digamos, restringir el dominio de la variable X, que sabemos que el dominio, en el primer ejemplo, en el ejemplo que está dado acá, el dominio está restringido está restringido por el, digamos que el punto C es un punto móvil, y los valores de X están restringidos entonces por los valores del intervalo HB, que sería de 0 a 17. Cuando restringimos el dominio, ya nosotros pasamos a un marco funcional. Estamos hablando de un modelo ya matemático, entonces pasamos a un marco funcional. Entonces, esta es una tarea que, si se quiere, invita a, digamos, a pasearse por el marco algebraico, el marco geométrico, el marco algebraico y el marco funcional. Por eso es que no es una tarea aislada. Implica pasarse de un dominio matemático al otro. Implica también la articulación entre los diferentes registros de representación. Tenemos un registro figural, luego pasar a un registro algebraico y luego pasar a un registro simbólico cuando hablamos de la función. Cuando hablamos de la función f de x igual a 14 más 2 factores de 17 menos x, para los cuales los valores de x varían entre 0 y 17. Ahora, les dejo a Jorge que les va a plantear algunos elementos teóricos y luego retomaremos algunos elementos de acá. Gracias, Leonard, por darme la palabra. Voy acá a mostrar la presentación. Estábamos en elementos teóricos, ¿cierto? Bueno, para poder analizar los sistemas de evaluación en línea, nosotros lo hacemos desde una perspectiva instrumental, donde diferenciamos lo que es un artefacto de una herramienta y de un instrumento. Un artefacto lo entendemos como una creación hecha para un propósito específico, pero no sabemos después ese artefacto cómo va a ser utilizado. Entonces, en forma general, lo podemos considerar como un conjunto de proposiciones que serán o no utilizadas por un individuo. Y una herramienta es un artefacto usado por un sujeto, y de manera un poco más compleja, un instrumento es un artefacto para un uso técnico. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar los sistemas de evaluación en línea como un artefacto diseñado para un uso técnico, que sería evaluar a los estudiantes, generar cierto aprendizaje, o generar que los estudiantes demuestren que conocen ciertos elementos matemáticos específicos. Entonces, en un sistema de evaluación en línea se distingue la tarea, que es la proposición que se le hace al estudiante, y la actividad que hace a partir de esa proposición. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que si no diseñamos bien un sistema de evaluación en línea, este artefacto que lo creamos para evaluar a los estudiantes, en realidad se podría transformar en un instrumento que los estudiantes simplemente lo utilicen para obtener buenas notas, por ejemplo, buenas calificaciones. En esta perspectiva, nosotros dentro de los sistemas de evaluación en línea consideramos varios artefactos distintos. Tal artefacto desarrollador, es decir, quien desarrolla estos software y que le da ciertas opciones de uso a los usuarios. Está el administrador de las plataformas, que le da roles, por ejemplo, a uno le da roles de profesores, a otro le da roles de estudiantes, a algunos les da roles de profesores creadores. Está también el artefacto del profesor, que en este caso es lo que mostró Leonard, donde hay un sistema de elección o creación de tareas. Él puede elegir o crear tareas para generar una evaluación, un sistema de configuración y navegación de estas evaluaciones, un sistema de gestión de la información, porque una vez que los estudiantes responden, genera notas, calificaciones, tiempos, hay un sistema de gestión de esa información. Y dentro de esto, a su vez, está el artefacto para el estudiante, que es un sistema de navegación, el conjunto de tareas que tienen que responder y el sistema de información. A su vez, el sistema de tareas está compuesto por 4 componentes: un enunciado, un sistema de entrada, un sistema de validación y un sistema de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, en el enunciado podríamos tener un enunciado con elementos fijos o parametrizados. ¿Qué quiere decir parametrizado? Que yo tengo a 40 estudiantes evaluándolo al mismo tiempo y a todos le aparecen valores distintos, por ejemplo.
Podrían haber elementos dinámicos o estáticos. Dinámicos quiere decir, por ejemplo, imagínense un applet de GeoGebra en una pregunta. Eso es dinámico. Y estático son como los ejemplos que mostró Leonard. Sistema de entrada. Una de las preguntas que mostró Leonard es de opción múltiple, y las que mostramos en pantallazo eran donde el estudiante, un texto plano donde el estudiante ingresaba la expresión algebraica. Puede haber un editor de ecuaciones, deslizadores o un sistema de reconocimiento de escritura manualizada. También hay un sistema de validación, porque imagínense, en las respuestas que ustedes vieron para la pregunta que propuso Leonard, la expresión algebraica se puede escribir de un montón de formas diferentes, con o sin paréntesis, simplificada o no simplificada. Entonces debe haber un sistema de cálculo simbólico que entienda la equivalencia entre las expresiones y que a su vez entienda si, por ejemplo, una expresión está simplificada o no. Y también podría ser un procesador geométrico cuando hay deslizadores. Y después de esto hay un sistema de retroalimentación hacia el estudiante. Le dice si está correcta o incorrecta, le puede dar una retroalimentación general, una solución paso a paso, o sea, este problema se resolvía así, que es una de las formas que vimos de retroalimentación que mostró Leonard, en función de la respuesta, que esa la vamos a ver más adelante, y del proceso. Ya, entonces dejo la palabra a Leonard para no estar cambiando esto. Si queréis esta parte, si quieres esta parte, yo la muestro la diapositiva y tú la comentas, Leonard, ¿te parece? Sí, perfecto, mejor. Bueno, presentamos ahora un ejemplo, digamos, a lo que llamamos un sistema, preguntas, lo que llamamos una revisión de la literatura en cuanto a las preguntas de opción múltiple. Y en este caso, por ejemplo, los estudios de Nicole 2007 argumenta que el uso de preguntas de opción múltiple se debe a razones a que son mucho más económicas en términos de costo, más que a razones pedagógicas o didácticas. Martínez 2010 establece también que este sistema, los sistemas digamos, de opción múltiple, de preguntas de opción múltiple, tienen una carga cognitiva mucho más baja que los de la respuesta abierta. Es decir, obviamente el estudiante tiene, digamos, hay menos exigencia porque el estudiante simplemente tiene, o el alumno tiene que simplemente seleccionar la buena respuesta, pero no hay una pregunta, no hay un procedimiento que está detrás. También yo veo, particularmente veo una limitación de que el profesor no puede, obviamente, corregir, digamos, dónde está el error si simplemente una pregunta tiene opciones múltiples como respuesta. No podemos realmente corregir, digamos, o retroalimentar correctamente a un alumno. En preguntas directas y reversibles, por ejemplo, en álgebra, las puntuaciones son mucho más altas en las preguntas digamos, con opción múltiple. La diferencia es mucho mayor en las que son reversibles. Lo mismo en preguntas sobre resolución de problemas. Por ejemplo, si nosotros le planteamos al alumno, por ejemplo, en álgebra, escoja la solución de la ecuación 3x más 1 igual a 2 y damos diferentes opciones, el alumno pues aquí solamente puede agarrar, no necesariamente esto implica resolver la ecuación porque puede simplemente tomar cada uno de los elementos, lo sustituye en la ecuación y vea dónde se cumple la igualdad. Entonces, obviamente, son preguntas que son reversibles, de las cuales digamos, en álgebra, los sistemas y cuántas veces nos hemos evaluado así, inclusive las pruebas estandarizadas, y una de las críticas que se hace en evaluación, las preguntas con opción múltiple, digamos, no dan directamente la respuesta al alumno y digamos que no se obtiene lo que realmente uno quería obtener, no se hace realizar al alumno lo que realmente se quiso hacer. Luego, las preguntas, me faltó la última, un momento, bueno, las preguntas sobre gráficos de funciones en formato de opción múltiple no miden tampoco, digamos lo que, ya va, que tengo una opción acá, no miden lo mismo que las preguntas de respuesta abierta. ¿Puedes acelerar, Jorge? Pasar a la próxima. Ahora, por ejemplo, este es el otro sistema Stack. En este sistema Stack, por ejemplo, tiene las siguientes características
los enunciados son parametrizados y los elementos son estáticos. Parametrizados porque él va a cambiar, por ejemplo, los coeficientes de esta ecuación. Este es otro sistema de evaluación en línea. Por ejemplo, aquí le dice el alumno, resuelva la siguiente ecuación, raíz cuadrada de 3x más 4 igual a 2 más raíz cuadrada de x más 2. El enunciado es parametrizado, en la cual pero los elementos son estáticos. El sistema de entradas de texto plano, los alumnos van ingresando línea por línea al proceso de resolución. ¿Okay? Y el proceso de resolución, obviamente el sistema va a reconocer la expresión escrita como la escribimos en LaTeX. El sistema de validación es un sistema de cálculo algebraico, con un sistema de retroalimentación del proceso. Por ejemplo, vemos aquí en la figura a la izquierda lo que el alumno entra como solución, ¿okay? Por cada uno, y a la derecha vemos en este recuadro amarillo, vemos, por ejemplo, la corrección línea por línea, la retroalimentación. Aquí le está diciendo que hay un problema en la segunda línea, y luego hay un problema en la cuarta línea, y luego hay un problema en la última línea. Entonces, digamos que, pero en la última, bueno, que lo que plantea aquí en rojo, pero en esta y esta. Este sistema de stack, pues es un sistema que cumple con estas características de acuerdo a los parámetros que Jorge definió para evaluar un sistema de evaluación en línea. ¿Puedes avanzar? El GeoGebra, digamos el sistema de GeoGebra Keystone Type, ¿okay? Este es un sistema en el cual el enunciado también los enunciados son parametrizados, pero los elementos son dinámicos, atendiendo las características dinámicas del software GeoGebra, que es un software de geometría dinámica. Este sistema permite el sistema de entrada de deslizador, es decir, el alumno tiene que arrastrar o deslizar el gráfico. Por ejemplo, en este caso, simplemente es construir la representación gráfica de 3x más 2y igual a menos 8 de esta recta, y el alumno tiene que ajustar, deslizar, ese es su sistema de entrada. Deslizar para obtener la aproximación exacta de la representación gráfica de esta recta. Luego, voy a aplicar acá. El sistema de validación, por su característica geométrica, es un procesador geométrico. O sea, él va a evaluar que todos los puntos que se ubiquen sobre la recta, pues satisfagan esta ecuación. Satisfagan esta ecuación. Es la forma como, digamos, cómo este sistema de evaluación en línea valida la respuesta del alumno. Y la retroalimentación simplemente es respuesta correcta, respuesta incorrecta. Es decir, no muestra ningún procedimiento como el ejemplo anterior, donde es que el alumno pues se equivocó. O el ejemplo, por ejemplo, que yo les presenté en el caso de la BOMEP en CESAMAT, donde veíamos la resolución paso por paso, cuando hicimos el error deliberadamente, paso por paso. En este caso, la retroalimentación no solamente es correcta e incorrecta, sino que también ofrece una alternativa y le dice al alumno dónde fue que, digamos, dónde es que posiblemente hay el error. Vamos a avanzar. Ahora Jorge le va a hablar sobre WIRIS. Otro sistema que también tiene varias posibilidades distintas es WIRIS. Bueno, aquí también tenemos el plan B en caso de que falle, pero vamos a intentar hacerlo en línea y mostrar en vivo y en directo cómo funciona este sistema. Espero que esta vez sí funcione. Entonces, aquí pusimos algunos ejemplos de sistema de evaluación en línea. No sé si se ve. ¿Se ve o no? Sí, yo la veo. Sí se ve, Jorge. Perfecto. Entonces, yo les voy a mostrar algunas preguntas y que miremos las características de las preguntas. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta. Esta es una meta pregunta sobre la pregunta. ¿Cuántas respuestas tiene esta pregunta? Que es la que está aquí, la de fracciones. Ingresa una fracción de la forma A sobre B con A y B en los números enteros entre 5 sobre 11 y 6 sobre 11. ¿Me podrían dar respuestas de esa pregunta, por favor, en el chat?
Y también, obviamente, intentar responder la pregunta que ¿cuántas respuestas tiene esta pregunta? Infinita, dice Joaquín. Infinitas. Ajá. Infinitas. Efectivamente, ¿cierto? ¿Me podrían dar una de las infinitas respuestas? 11 sobre 22. Ya, entonces vamos a ingresar 11 sobre 22. Entonces, fíjense que esto es como un truco de magia, en el sentido de que yo no me puse de acuerdo con Joaquín para que me dijera justo ese valor. Podría haberme dado otro. Entonces, bueno, ingreso 11 sobre 22 y efectivamente dice que es correcta. Muy bien, 11 sobre 22 es más grande que 5 sobre 11 y más pequeño que 6 sobre 11. Y lo ubicamos en la recta y nos queda justo al medio, porque al simplificar queda un medio. Entonces, fíjense las características del artefacto tarea. Bueno, después les voy a mostrar que estos son parámetros aleatorios, que si yo ingreso de nuevo a la evaluación, esto cambian. De hecho, puedo hacer lo siguiente. Nueva vista previa. Entonces, voy a hacer una nueva vista previa de la pregunta. Teorema de la densidad de los números racionales. Efectivamente. Pongo otro ejemplo. 2 sobre 8 y 3 sobre 8, pero denme un valor que no esté al medio entre esos dos. Y de hecho, miren, yo de manera tramposa voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir 2.6 sobre 8. ¿Están de acuerdo con que ese número está entre medio? Entonces, el sistema ya se los pinta amarillo porque no está totalmente correcto, le dice, efectivamente, 2.6 es más grande que 2.8 y más pequeño que 3 octavos, pero el único problema es que no ha expresado el número racional como fracción de la forma a sobre b. ¿Ya? Entonces, el sistema es capaz de, primero, reconocer la infinita respuesta, reconocer cuando no está escrito de la forma a sobre b, y a partir de eso dar una retroalimentación tomando la respuesta del estudiante. Entonces, ¿cuáles son las características de este enunciado? Tiene parámetros aleatorios y elementos estáticos, es decir, todo esto es fijo, el estudiante no lo puede manipular. Tiene un sistema de entrada que es un editor de ecuaciones. Bueno, también el estudiante podría haber escrito esto con el dedo si está en un sistema o sea, en una tablet. Sistema de validación es un CAS que reconoce infinitas respuestas, y el sistema de retroalimentación le dice si es correcta o incorrecta, pero además le da la respuesta en función de la respuesta del estudiante. Le da una retroalimentación en función de esa respuesta. ¿Y cuáles son las características didácticas de esta pregunta? En el enunciado aparecen dos fracciones, entre 0 y 1, que se ubican en el tramo de la recta radial. Pero, por ejemplo, podría haber sido entre 1 y 2, entre 2 y 3. Aquí está diseñada para que siempre parezca entre 0 y 1. ¿Qué pasa si yo cambio el rango donde se mueven las fracciones? El denominador es el mismo para ambas fracciones y en el numerador aparecen dos sectores consecutivos. Por ejemplo, yo podría haber colocado dos racionales que no necesariamente, o dos fracciones donde no necesariamente el denominador sea el mismo. Las fracciones que aparecen no están simplificadas. Entonces, por ejemplo, precisamente 2 octavos y 3 octavos, lo podría haber escrito como un cuarto. Esa es una decisión de quien diseña la pregunta. Y la retroalimentación no le dice cómo hacerlo, le indica mediante un registro gráfico por qué su respuesta es correcta o incorrecta. Vamos a otro ejemplo que es con matrices y también con infinitas respuestas. Piensen en esta matriz. Esta pregunta es un poquito más complicada. Considere esta matriz y encuentre una matriz B que cumpla las siguientes condiciones. No puede ser la misma, tiene que ser distinta de la identidad, tiene que ser distinta de la nula y tiene que conmutar con la matriz A. Esta pregunta está pensada para dos cosas. Primero, porque para los estudiantes no es intuitivo que las matrices no conmutan, entonces le estamos obligando a encontrar matrices que conmutan. ¿Alguien me podría...? Al final les vamos a dar varios enlaces para que puedan ver más preguntas y incluso a varios de los que están inscritos antes del domingo les podemos dar acceso a esta plataforma. ¿Alguien me podría dar una solución de esta matriz? O sea, una posible solución, que obviamente también tiene infinitas respuestas. Yo voy a desplegar aquí la matriz mientras tanto. ¿Alguien me podría dar una matriz como solución?
Ya, yo voy a colocar una. Por ejemplo, yo sé que la matriz pi 0, 0, pi. Ah, miren, aquí me ingresaron otra, prefiero ingresar la que me dieran. Menos 4 medios, que vendría siendo menos 2, ¿cierto? Menos 3 partido por 3, que es menos 1. 2 partido por 2, que es 1. Y menos 6 partido por 3, que es menos 2. Lo escribí así por una cuestión de economía de escritura, pero también podría haberlo ingresado tal cual como me la dieron. Efectivamente. Y muy bien, porque al multiplicar esta matriz por esta matriz, la que ingresó, por la que me dieron, da esta matriz, y al multiplicarla al lado inverso me da esta matriz. Y además se agregan las siguientes preguntas. Observa que esta matriz no tiene ningún coeficiente nulo. En base a esto intenta responder lo siguiente. Todas estas matrices con coeficiente no nulo conmutan con A. ¿Qué condición deben cumplir los coeficientes de una matriz con ningún coeficiente nulo para que conmuten con A? ¿Puedes encontrar una familia de matrices? Estas preguntas son abiertas en el sentido de que no hay un espacio para que la responda aquí mismo. Pero, ¿qué se espera con esto? Intentar hacer que los estudiantes piensen en la justificación, piensen en un curso de álgebra lineal, y sobre todo en tiempos de virtualidad, donde a veces los estudiantes no participan mucho, entonces se le hacen estas preguntas, el sistema da un feedback y le genera otras preguntas para ver si al estudiante lo hace razonar en torno a la justificación. ¿Cuáles son las características de este artefacto tarea? Los parámetros aleatorios, elemento estático, sistema de ecuaciones incrustado, sistema de reconocimiento de escritura de mano alzada, sistema de validación, CAS que reconoce infinitas respuestas, y sistema de retroalimentación, similar a lo anterior. Ahora, en el característica didáctica, en el enunciado aparece una matriz con coeficientes no nulos enteros. Yo podría haber cambiado coeficientes no nulos con fracciones, o racionales, o irracionales. O yo podría haber colocado algún valor igual a 0, alguno de los coeficientes. Se eliminan casos triviales, porque yo podría haber dejado la pregunta abierta, pero que el estudiante pudiese haber ingresado la identidad, la matriz nula, y se eliminaron esos casos triviales. Y la reglamentación no indica cómo hacerlo. Vamos a, por último, a unas preguntas sobre funciones. Esta pregunta es exactamente la traducción con algunos cambios de la pregunta que mostró Leonard sobre... voy a agrandar un poco. El perímetro del cuadrilátero. Exactamente. Pero la diferencia está acá en que nosotros pusimos un applet de GeoGebra. Entonces, ¿ese applet dinámico cambiará en algo el trabajo de los estudiantes? El resto se parece, en el sentido de que aquí el estudiante tiene que ingresar la función, y por ejemplo, qué sé yo, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? Ah, bueno, mira, Elena dice que se puede ingresar como... Entonces tú puedes probar algunas preguntas si quieres. ¿Alguien me podría dar la respuesta a esta pregunta? Esto es, lo que se está preguntando aquí. AE vale 15, AD vale 5, y BE, que es este tramo que está aquí, es X. Si f de X es el perímetro en centímetros de ABCD, escribí la expresión algebraica que define a la función. ¿Alguien me podría dar la expresión algebraica? ¿Alguna respuesta, por favor? No me dejen solo. Ya, yo voy a colocar una respuesta. En este caso sería 5 por 2. Aquí Jeffrey Ramos dice 40 menos 2x. 40 menos de aquí. Gracias, Jeffrey. Yo ya me estaba asustando y pensé que iba a tener que yo responder mis mismas preguntas. El dominio de f, ¿cuál sería acá? Y el recorrido, obviamente.
entre 0 y 20. ¿Ya? Entonces, fíjense que yo aquí lo puedo escribir así. 0, a veces no reconoce bien esto, así que esto estamos en, ¿cómo se dice? En la adrenalina de que esto funcione en línea. Mira, alguien dice todos los reales. ¿Están de acuerdo con que son todos los reales? ¿Y cuál es el recorrido de esta función? Bueno, si vale 0, esto vale 40. Y si esto vale 20, esto vale 0. O sea, ¿entre qué valores se mueve? Entre 0 y 40. Si no me equivoco. ¿Ya? Entonces voy a comprobar. Solamente tengo la respuesta que me entregó Jeffrey correcta y las que yo ingresé están malas. Y aquí, por ejemplo, aparece la solución. Bueno, me dice, esta es la solución, y aquí va entre 0 y 15, entre 15 y 40. Ah, en realidad es 15. Miren, les voy a mostrar otro ejemplo de esta misma pregunta. Esta pregunta, en este caso, además del deslizador, esto que lo hice con GeoGebra, le puse un applet, o sea, le puse el gráfico. Y por ejemplo, ahí se ve que cuando vale 0, no es 0. Entonces quizás este gráfico me hubiese permitido ver que, por ejemplo, yo no podría haber puesto como recorrido el 0 como valor. ¿Ya? Entonces, y fíjense que aquí los valores cambian. Ya no son los mismos de arriba porque tiene elementos aleatorios. ¿Y cuáles son las características del artefacto tarea? Parámetro aleatorio, en este caso hay elementos dinámicos. Hay un editor de ecuaciones emergente porque el estudiante tiene que apretar un botoncito para que le aparezca el editor. El sistema de validación es un CAS que reconoce respuestas equivalentes, le da la respuesta correcta e incorrecta y le da una solución paso a paso. Entonces las preguntas desde el punto de vista de la investigación y de la didáctica es: ¿de qué forma influye la aparición de un applet dinámico en el trabajo matemático de los estudiantes? ¿Y de qué forma influye en la aparición de un gráfico? ¿Será adecuada la retroalimentación que estamos entregando? Son un montón de preguntas que uno se puede hacer en torno a esto. Ahora, Luis, ¿cuántos minutos nos quedan? Espérame consultarlo, espérame. Porque nosotros teníamos para hacerlo más adrenalínico aún, nosotros teníamos una sorpresa preparada. No una sorpresa, pero este curso hay dos cuestionarios y hay otro que es sobre estimación de una función de fin. Todas las personas que se inscribieron en esta charla hasta el día domingo, nosotros las inscribimos en esta plataforma. Ahora, esta plataforma está pensada para diseño, porque esta plataforma se aplica en varias universidades e instituciones acá en Chile, pero cada institución tiene su propia plataforma, entonces yo esta plataforma la uso para diseño. Entonces me excuso previamente si es que se conectan todos y esta cuestión explota y se cae, ¿ya? Pero todos los que se inscribieron hasta el domingo pueden ingresar a esta plataforma de la siguiente manera. Tienen que ingresar con por ejemplo, si su correo era jorge.gaona@gmail.com, su nombre de usuario es jorge.gaona y su contraseña jorge.gaona. Entonces, todos aquellos que se hayan inscrito antes del domingo en esta charla están metidos en esta plataforma. Y los invito a meterse. Y que se metan a esta pregunta, no a la primera. Esto lo voy a dejar abierto, entonces ustedes después lo pueden explorar con calma. Pero me gustaría que hiciéramos un ensayo en vivo, si es que esto funciona. Bueno, en el caso de que no pueda inscribirme, si después Luis está de acuerdo, se puede enviar otro link de inscripción, yo los meto a este curso para que ustedes prueben estas preguntas y vean
la fuerza, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo ingreso esto, que está justo en el límite? ¿O qué pasa si yo ingreso esto otro? ¿Me resultará? ¿Cómo me retroalimentará? Etcétera, etcétera. Sí, Los que te no, enviaré un pecado adicional, Jorge, porque hay muchos interesados en entrar, ¿sabes? claro, pero Sí, o sea, no lo puedo hacer inmediatamente. Si tú le mandas el Claro, link de inscripción, posterior, sí. y después yo incluso les puedo mandar un correo a todos diciéndole, ahora ya se pueden meter una vez que los meta a la plataforma. Pero, por Vale. ejemplo, me interesa que se metan al segundo, el usuario es su correo electrónico hasta antes del arroba, y la contraseña es su correo electrónico hasta antes del arroba. Pero como les digo, esto es válido solamente para aquellos que se inscribieron hasta el día domingo, porque Luis me facilitó, o alguien del equipo, Dani me facilitó la la lista, lista. sí. Sí. Ahora quedan Entonces, 5 minutos, así que hay que... ya, quiero que se metan a la pregunta de estimación, no a la que ya les mostré, sino que a esta de estimación. Porque esta pregunta lo que pretende es ver cómo el tema de la visualización de un gráfico. Entonces, que ustedes respondan a esta pregunta y que aquí abajo digan cómo la resolvieran, ¿ya? Entonces, los que pudieron ingresar a la plataforma, respondan esta pregunta, por favor, ¿ya? Entonces, si ustedes ingresaron al curso, tienen que ingresar a este cuestionario, el segundo, que dice estimación en una función afín, por favor. Y les damos 5 minutos para que ingresen, para ver si además les mostramos el sistema de validación. Me imagino que hay un montón de preguntas, que cómo instalo esto, que cómo lo hago, etcétera, etcétera. Los últimos 3 ejemplos, que son Stack, GeoGebra Question Type y Wiris, funcionan son unos plugins que se instalan en una plataforma Moodle. Entonces, si ustedes o su institución tiene una plataforma Moodle, lo pueden ingresar. Me preguntaron si eran libre o de pago. Stack y GeoGebra Question Type es gratis, y Wiris, que este último, es de pago. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo precisamente, bueno, con Leonel hemos trabajado en varios proyectos al respecto. Lo que hacemos es implementar sistemas de evaluación en línea en varias instituciones de educación superior aquí en Chile y en algunos colegios también. Entonces, el link es este. Colócalo en el chat. Sí, lo quiero colocar en el chat. El chat aquí. Pero mientras tanto puedes ir finalizando las otras Sí, diapositivas, porque nos quedan poco, ya creo que estamos al límite. ya estamos en el límite. Y miren, fíjense, ya hay 12 intentos. Lo que quería mostrarles era esto. Entonces, ustedes se meten y después el sistema lo que les dice es, lo voy a correr un poquito más para acá. Lo están trabajando, por eso salen todos con línea. Pero después les dice cuáles son los que están correctos o incorrectos, ¿ya? Para finalizar, me voy a ir aquí a la presentación. Dimos varios ejemplos de distintos tipos de feedback. Y el feedback, según un meta-análisis que hizo Hattie Timperley en el 2007, es uno de los factores que más impacta en el aprendizaje en la matemática. Entonces, pero no se tiene muy claro cuáles son esos tipos de feedback que más ayudan. ¿En qué sentido? Se tiene claro que entre decir correcta o incorrecta y decirle cómo hacerlo, funciona más el decirle cómo hacerlo, pero en ese decirle cómo hacerlo hay muchas opciones, incluso hay muchas variaciones didácticas. Si pensamos en el problema de las fracciones, por ejemplo, en el primero que presenté, ustedes le podrían decir, no, bueno, tú calculas el promedio algebraicamente y obtienes una fracción, o podría ser una reglamentación que tienda más hacia las fracciones, es decir, particionar entre el 0 y 1 en distintas partes para que él pueda encontrar un método geométrico para encontrar un valor entre medio de dos fracciones. Entonces, de partida, nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué retroalimentación sirve más para que les vaya mejor o para que aprendan
más o mejor, o que aprendan esto o lo otro. Entonces, en ese sentido, es un campo bastante abierto en términos de investigación, las variaciones que uno puede hacer tanto en los enunciados como en las retroalimentaciones, y ver qué efecto eso tiene en el trabajo de los estudiantes. Quiero ver, por último, si hay alguna, si cambio esto de acá, a ver. Hiciste Ya el hay intento. 16 intentos y aquí ya, por ejemplo, aquí hay dos, estos los tienen buenos, bueno, entonces esa es la información que le aparece. Y por ejemplo, si yo hago clic acá, me dice que Lucy Hernández, por ejemplo, dijo que la respuesta era -5. Y aquí lo que les voy a mostrar es que ya está la respuesta y después viene una retroalimentación, donde le dice, bueno, ubicas el 3, trazas hacia acá, y el rango de respuesta que aceptable debería ser ese. ¿Ya? Bueno, eso era lo que teníamos preparado. No sé si hay dudas, consultas, reclamos, sugerencias. Así hay preguntas, Jorge. Bien, agradecemos en primer lugar su participación y tengo unas preguntas. Veo que los compañeros han sido también muy constantes en su presencia aquí en este taller. Una de las preguntas tiene que ver con esta evaluación automática. Se acerca más a una evaluación de tipo formativo. La pregunta lo puntual es cómo dar validez a la evaluación sumativa de manera virtual o en línea. Y otra pregunta es si hay algún software de reconocimiento de caracteres, es decir, algo vinculado con inteligencia artificial para evaluar preguntas abiertas o que requieran un procedimiento. Y finalmente lo que has compartido, Jorge, sobre en esta plataforma Moodle, si esta es unas aplicaciones propias de tu universidad o están en la plataforma Moodle, son apps que se puedan adicionar a Moodle. Ya, mira, muy buenas las preguntas. La primera pregunta tiene que ver cómo dar validez a lo calificativo. Yo diría que estos sistemas, la idea es que tiendan hacia difuminar la línea que existe entre lo formativo y lo calificativo. ¿A qué me refiero con esto? Para ser súper preciso. Nosotros esto lo hemos implementado en varias universidades acá en Chile. Y también en Francia también lo implementamos cuando estábamos allá. Y una de las recomendaciones que les damos a los profesores, pero finalmente es decisión de los profesores, es que, por ejemplo, supongamos que le abro una evaluación a un estudiante durante una semana y le doy, como tiene parámetro aleatorio, le doy durante esa semana todas las oportunidades que él quiera. Y al final tomo la mejor nota o las dos mejores notas. Entonces, ese tipo de evaluación, ¿qué es lo que es? ¿Formativo o evaluativo? O sea, perdón, formativo o calificativo o sumativo. Es formativo porque finalmente el estudiante está teniendo oportunidades, no se está castigando el error, se le está reglamentando, y es calificativo porque al final igual toma una nota. Y de hecho nosotros hicimos un estudio donde muestra que finalmente, por ejemplo, los estudiantes, lo contrario a lo que uno podría pensar, o lo que muchos profesores piensan, no tienen todos calificación, ¿cómo se dice? Máxima. No, máximo. Sino que se mueven en rango. De hecho, los estudiantes van autorregulando su aprendizaje. Pero, por ejemplo, las preguntas tienen que estar diseñadas para que no las puedan resolver mediante un photomat, por ejemplo. Todas las preguntas que yo les presenté en este caso, ninguna se puede resolver por photomat. Necesariamente el estudiante tiene que hacer algo. Quizá un año más ya van a encontrar un sistema que permita responder estas preguntas con photomat y tendríamos que pensar en otras. Pero el día de hoy no. La segunda pregunta. Quisiera contar algo sobre la primera pregunta. Justamente eso me ha llamado a mí la atención como investigador y como profesor. Como profesor, implementando la base de ejercicios, la BOMEP acá en Francia, la primera vez que lo implementé, yo simplemente había pensado solamente en la evaluación formativa. Pero este sistema está concebido para que el profesor tenga el mayor margen de maniobra posible. Es decir, el profesor decida si evalúa o no, si lo deja como una evaluación formativa o si quiere incorporarlo como una evaluación sumativa. Obviamente el sistema, como es bastante abierto en este sentido, no me daba la opción
o no, da la opción de, pues, digamos, asignarle un puntaje a cada pregunta para asignar una nota. Tendría yo como, ¿qué es lo que hacía yo como profesor? Bueno, yo deliberadamente tomaba los scores de los alumnos y asignaba una nota, digamos, aproximativa. Pero eso depende, digamos, de la intención del profesor. Mi intención no era tanto asignar una nota, era más bien ponerlos a practicar. O sea, incentivar digamos, el nivel formativo en este caso, el valor pragmático de la herramienta que me permitía, me permite poner a los alumnos en práctica. A veces, ¿qué pasa? Y eso lo hemos estudiado también digamos, en cómo los profesores integran las tecnologías en el aula. Pues yo puedo tomar una copia de pantalla de un ejercicio, lo puedo colocar en un examen, digamos, en una prueba, en papel creyón. Digamos, para verificar si el alumno lo hizo o no lo hizo. O sea, es una cuestión que, digamos, esta línea como delgada, como Jorge lo plantea, entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, digamos que queda a criterio de cada profesor. ¿Puedes continuar con la segunda idea, Jorge? Bien, antes, la verdad que tenemos comentarios y preguntas de profesores que nos han escrito de 13 departamentos. Aquí en Honduras son 18 departamentos y bueno, hay una representación de todas las regiones de nuestro país. Y como les decía, las preguntas van encaminadas a compromisos para otro encuentro. Por ejemplo, alguien dice, ¿nos pueden enseñar a programar una pregunta? Lo escribe Joel Benítez. También alguien pregunta, ¿esa plataforma está disponible para todos? Me imagino que se refieren a la que ustedes usan en Francia y a la Moodle que ha mostrado también Jorge. Y bien, la pregunta esa final que tenía que ver con si la plataforma Moodle, esas apps son propias de la Universidad de Chile o son aplicaciones disponibles a cualquier plataforma de universidad que siempre esté bajo Moodle. Bueno, las tres últimas plataformas, o sea, Stack, GeoGebra Question Type y Wiris son plugins que ustedes pueden instalar en cualquier módulo. La única diferencia está en que Wiris, que es el último que mostré, es de pago y las otras dos son gratuitas. Se paga por una licencia por estudiante anual. Particularmente yo la utilizo acá en Chile porque de todas las que yo conozco me parece más completa en términos de la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, está el tema del editor que Stack no lo tiene. Stack es muy potente también, pero por ejemplo, incluso cuando hay editor, los estudiantes a veces tienen problemas para ingresar expresiones en matemáticas. Sin editor ya se vuelve como un poquito más complicado. Pero GeoGebra Question Type también es un software que es gratuito y que uno puede complementar para preguntas que son de tipo más geométrica. Y quería intentar responder una pregunta que hicieron sobre inteligencia artificial para responder el proceso. Bueno, el año pasado salió un handbook de Springer que habla sobre cuáles son los avances en términos de prueba o justificación o demostración automática con tecnología. Entonces se muestra un montón de ejemplos, pero al analizar los ejemplos, el de Stack fue uno de ellos, y yo se lo mostré aquí en esta plataforma. De hecho, que está aquí, esto es un ejemplo de esa demostración del proceso. Todavía yo diría que está en pañales. O sea, hay intentos, la investigación está avanzando al respecto, pero todavía no es tan natural como uno lo haría en una hoja de lápiz y papel. Entonces, bueno, al final está la bibliografía, y en ¿cómo se llama? Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos más de las cosas que se están haciendo en términos de sistema de evaluación en línea. Y por último, me imagino que todos quieren saber el tema de los enlaces y pueden sacar un pantallazo a eso. Bueno, aquí son dos plataformas, o sea, son dos, ¿cómo se llama? Enlaces distintos, Wiris y de Kinan. Kinan es la consultora a través de la cual yo aplico estos proyectos en distintas universidades acá en el país. Y por ejemplo, acá ustedes en esa página ustedes pueden ver distintas preguntas compartidas por otras instituciones,
libremente para aquellos que tengan Wikis puedan utilizarla. Entonces, bueno, hay mucho que hablar de esto, y de hecho, precisamente lo que tú decías de enseñar a los profesores a programar, eso es uno de los puntos de nuestra conclusión. No lo abordamos en esta presentación, pero, por ejemplo, precisamente nosotros hemos hecho un trabajo de largo plazo donde los profesores aprenden a programar, y de esa manera se apropian del sistema, y eso ayuda a la integración de estos sistemas en las instituciones, que es distinto a que alguien te diga, estas son las preguntas que hay y tú no las puedes modificar. Siempre uno como profesor de matemáticas quiere mejorarlo, agregar esto, quitar esto otro, y para poder hacer eso necesito saber modificar el sistema. Entonces el profesor como diseñador es una característica muy importante para poder apropiarse del sistema, y de hecho de eso fue mi trabajo de tesis doctoral en Francia. Sí. Y justamente yo quisiera terminar con un mensaje, producto de que obviamente todo el trabajo de CESAMAP que se ha hecho acá ha sido posible porque primero la asociación tiene financiamiento de las instituciones privadas, del mismo Estado francés, del mismo gobierno francés. Por otra parte, los profesores también pueden incorporarse al desarrollo de esta plataforma, porque no es lo mismo la condición de trabajo de un profesor acá en Francia, en Europa, que la condición de trabajo de un profesor en América Latina. Un profesor en Francia a tiempo completo trabaja, y se lo digo yo personalmente porque trabajo a tiempo completo en educación media, trabajamos 20 horas a la semana frente al alumno. Tenemos 20 horas para preparar y para hacer todo este trabajo. Yo creo que aprovechando que tenemos aquí como 400 profesores en conexión, esto nos tiene que llamar nosotros a la reflexión en cuanto a exigir al Estado mejores condiciones de trabajo. Sí, de Muchas todas gracias. formas. Sí. Para esto se necesita tiempo, o sea, programar una pregunta Sí. requiere tiempo y dinero. y yo diría que está fuera de las obligaciones de un profesor, pero si hay profesores motivados para esto, deberían haber incentivos, por ejemplo, descargas de tiempo para que los profesores creen preguntas, porque además es un proceso de autoformación muy potente, porque cuando se crea una pregunta se discute mucho sobre matemáticas, mucho. Bien, nuevamente muchas gracias, doctor Jorge y doctor Leonardo. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y del comité organizador, por compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Antes de despedirnos, pues les decimos que próximamente les llegará a ustedes un diploma de reconocimiento por su apoyo a este evento de matemática educativa. Recordarle a los